Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ejercicio que lo hemos denominado como un estudio que será para un proyecto más adelante. Es uno de los estudios que se van a realizar de este proyecto pictórico. Es un estudio con un color rojo como fundamental. Y para este estudio, este rojo como fundamental, utilizaremos solamente un transitorio para generar la policromía. Entonces estamos partiendo de algo bastante básico para generar una policromía que, bueno, nos dará cuenta de un principio interesante, ¿no? Entonces utilizaremos ese transitorio, en este caso va a ser un violeta, ¿no? Va a ser un violeta porque es el transitorio que se decide utilizar para precisamente a completar las escalas tonales de los grises en las sombras, irá hacia las sombras. Bueno, tendremos el blanco y el negro para generar la escala de grises. El material será en técnica de óleo pastel y bueno, como vemos aquí precisamente trabajando con la modelo estamos haciendo el dibujo de referencia. Quise dar énfasis al ejercicio de referencia un poco más a manera de estudio, ¿no? Para ya trabajar a partir de también hacer unos cuantos ejercicios en donde ya vamos trabajando estos estudios lumínicos, estudios pictóricos para generar nuestras paletas de color, ¿no? Como sea que las queremos ir generando, pero ya también arrancar nuestros ejercicios, nuestros estudios con estudios, válgase la redundancia, estudios de dibujo, ¿no? De dibujo académico, de dibujo anatómico. Como habrán visto en la primera fotografía de este video, ahí se está trabajando directamente con la modelo, ¿no? Se está trabajando directamente con la modelo. Y bueno, más que un dibujo de referencia, repito, va a ser un estudio, ¿no? Ya más anatómico. Y en el caso de los estudios, bueno, también hago este énfasis para también poder ir dando cuenta de un estudio lumínico en escala de grises, un poquito, ¿no? Un poquito estudiando un poquito la escala de grises de nuestra composición, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver, la idea es ir generando, ¿no? Provocando estas escalitas, ¿no? Estos grisecitos que van a ir dando cuenta de la manera en la que vamos a resolver nuestro estudio anatómico, nuestro dibujo. Entonces vemos ya cómo se van acentuando ciertas líneas, otras se van matizando, otras se van definitivamente sustituyendo sobre la marcha, sobre lo que vamos construyendo a la hora de ir dibujando, ¿no? De ir acentuando. En este estudio sí es un dibujo un poco más hacia un estudio enfocado tanto anatómicamente como lumínicamente, pero no significa que sea un trazo definitivo, porque a la hora de ejecutar, pues bueno, nosotros vamos viendo cómo también la misma obra, el mismo trabajo va dando cuenta de algunas cosas que tengamos que ir corrigiendo, que tengamos que ir cambiando, que tengamos que ir solucionando al momento de precisamente estar resolviendo nuestra composición. Bueno, dejemos un poquito para que vean cómo avanza este estudio anatómico. Como ven, ya se está avanzando un poco más con las líneas que ya van quedando un poquito más definitivas en esta primera etapa, ¿no? Repito, no significa que no tenga algunas cosas que ir cambiando o teniendo que solucionar a la hora de entrarle a la parte polícroma, a la parte pictórica de la policromía. Pero sí ya se están trazando un poco más lo que son estas líneas más definitivas, tratando un poquito también, acentuando
los límites de algunas de las sombras, sí, un poco más a manera de referencia con lo que corresponde al resto de la composición, el entorno de la figura, ¿no? De la figura humana en este caso, y vemos como, bueno, para ir dando cuenta de dónde se van a ubicar ciertas cosas y ciertos elementos en el espacio de la composición. Bueno, como podemos ver hasta este punto, podemos ir decidiendo que, bueno, lo dejaremos hasta aquí para ver cómo queda ya en esta imagen referencial esta primera etapa, ¿no? Hasta dónde dejamos esta primera etapa del estudio. Y bueno, pasamos a ver precisamente lo que es la paleta, ¿no? Como acostumbramos, vemos, repito, la técnica es óleo pastel, ahí podrán ver, es óleo pastel, y tenemos nuestro fundamental rojo, con un transitorio, el transitorio violeta, que está precisamente es el que transita en la escala de grises que será utilizado para las sombras y llega hasta lo más oscuro, que es el negro, y bueno, el blanco para agregar luz. Así que bueno, pasemos a la ejecución ya del ejercicio. Comenzaré en este ejercicio comenzaré terminando, más bien reconstruyendo el dibujo referencial ya con el material de óleo. El primer trazo que se hizo fue con carboncillo, si se habrán dado cuenta, fue carboncillo. Y bueno, ahora pasamos ya en ese mismo trazo ya trabajando con el óleo pastel, ¿no? Para ir precisamente acentuando las partes del estudio en donde ya tenemos nuestro trazo inicial, nuestro trazo ya estudiado. Y bueno, veamos cómo es que avanza en esta primera etapa el proceso, ¿no? Y vemos ya aquí está el transitorio, vean ya el violeta ya trabajando en la parte de los tonos de las sombras, ¿no? De las sombras, como va a tener que ser en estos tonos transitorios precisamente de las sombras, que van a ir hacia la parte más oscura del negro, ¿no? Evidentemente este transitorio será el color que dé cuenta entre las sombras para generar el volumen de los grises, ¿no? De las sombras más oscuras, de los grises más oscuros, hacia el tono intermedio, que en este caso es nuestro color fundamental, que es el rojo. Y bueno, veamos cómo avanza un poquito este ejercicio. Veamos cómo se avanza con este transitorio violeta y acentuando en donde se tiene que acentuar con el negro, ¿no? Entonces ahorita vamos a dar un poquito en ese trayecto, en esta etapa de cómo se va dando cuenta de ese violeta transitorio en estas partes de las sombras, en estas partes de estas escalas de variaciones tonales más oscuras, ¿no? Así que veamos cómo se sigue trabajando en esta etapa antes de que comencemos a trabajar con el fundamental, que es el rojo. Veamos cómo avanza el ejercicio. Y justamente aquí es donde notamos precisamente que ya se empieza a trabajar el fundamental color rojo, y notemos cómo vamos acentuando en estas partes de estas tonalidades intermedias, ¿no? Tanto de ahorita en el cuanto al fondo de la composición, ¿no? El elemento del fondo de la composición, y cómo se va alternando y va interactuando ya con las escalas tonales de el transitorio violeta, y en el caso del negro, que nos va a dar los grises más oscuros, ¿no? Ya en su momento verán cómo entra precisamente el blanco, que es la parte ya de la luz,
de la luz de este ejercicio, ¿no? Aquí ya estamos trabajando precisamente con la figura humana de nuestra modelo, en estas partes, acentuando donde se tiene que acentuar para generar una sensación de volumen, ¿no? Aquí es muy importante, recordemos que también con la interacción de los elementos lumínicos y la policromía que va generando precisamente estos elementos lumínicos van generando esta policromía y vamos acentuando lo que haya que acentuar para provocar la sensación de volumen. Aquí ya está trabajando el fundamental en las partes intermedias, en donde tiene que ser intermedio, antes de trabajar con el blanco que modelará la luz, ¿no? Que generará el modelado de la luz. Recordemos que las direcciones en la que apliquemos nuestro pigmento, nuestro material, es parte de cómo se genera la sensación del volumen. Recordemos y hago énfasis siempre en todos nuestros ejercicios, modelen y provoquen el volumen, ¿no? Provoquen el volumen, provoquen el efecto precisamente del volumen. Y aquí es justo donde entra ya nuestra luz para ir modelando en los detalles lumínicos, ¿no? Para ir provocando la parte de estos músculos. No se deja de considerar, vean, como el fundamental, el transitorio y el más oscuro, el caso del negro, van complementando el trabajo de este modelado, ¿no? Recordemos que no tenemos necesariamente un trazo final, aunque sea un estudio, no deja de ser eso, solamente un estudio, sino que sobre la marcha, durante el ejercicio o en una pieza pictórica también sucede, todo el tiempo sucede, que va sugiriendo estos cambios, estos adecuaciones en cuanto al mismo dibujo, ¿no? Al mismo dibujo de lo que hemos estado estudiando, de lo que hemos estado viendo durante el proceso, que va a requerir siempre sus respectivos ajustes que vamos a ir realizando, que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de nuestro proyecto. Veamos cómo se va trabajando, vean cómo se va interactuando ya con todos los elementos, cuando tenemos perfectamente bien definido dónde va qué cosa. Ya hemos estado estudiando el modelo, lo hemos estado viendo durante ya un rato en nuestro proceso, en nuestro trabajo, y bueno, lo vamos modelando, lo vamos creando. Veamos cómo se van alternando ya los colores de nuestra policromía. Así que los dejaré un poquito para que vean cómo es que se va ejecutando en la técnica nuestro ejercicio. Como ven, ya en el modelado se tiene que recurrir al acentuamiento de ciertas partes, ciertas líneas, ¿no? Trabajando también los medios tonos de las sombras, y se va provocando precisamente la resolución ya de nuestro ejercicio, conforme lo hemos ido avanzando durante todo este proceso. Durante el trayecto de todo este proceso, vean cómo ya se va interactuando precisamente los colores, cómo se van
provocando. Y bueno, y esto a la hora de trabajar. Este es el óleo pastel, ¿no? Es la técnica de óleo pastel, pero pues también cuando trabajamos con el óleo y con el acrílico, igual vamos precisamente añadiendo, trabajando, eh, modelando, cambiando algunas cosas, ¿no? Sustituyendo algunas cosas conforme también vamos viendo que lo va requiriendo el mismo, el mismo resultado que buscamos, ¿no? Esas son partes de las decisiones que nosotros mismos vamos tomando a la hora de ejecutar nuestros proyectos, ¿no? Y vamos viendo cómo es que vamos obteniendo el resultado, vamos decidiendo cómo es que queremos que se vea, cómo es que queremos que luzca y que se acentúen ciertas cosas por cuestiones de concepto o por cuestiones estéticas, de estilo también, ¿no? Así que bueno, ahí vean cómo se va ejecutando. Por lo pronto los dejaré para que vean cómo se interactúan entre ellos los colores del material. Como podrán ver, ya se empieza a trabajar los matices, los volúmenes de los demás elementos de la composición. En este caso, bueno, estos elementos que son parte de la composición, la cobija o lo que nosotros sea que queramos ponerle a nuestra composición. Y es muy importante que veamos cómo es que precisamente los mismos valores lumínicos de los colores van generando la sensación de profundidad. No solamente es el modelado del volumen de los cuerpos o de los elementos de nuestra composición, sino que también es el hecho de que los mismos valores lumínicos de los colores, conforme los vamos ocupando, van provocando el contraste suficiente entre ellos para ir provocando el efecto de bidimensionalidad, la profundidad que queremos obtener con nuestra composición, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se utilizan ciertos los colores para provocar estos sensaciones, estos espacios, estas distancias visuales. No son meramente visuales, son efectos, ¿no? Son efectos que nosotros vamos adquiriendo conforme vamos desarrollando nuestra técnica
y vamos logrando esta sensación de distancia y de profundidad. Entre más vamos obteniendo como resultado esta profundidad de nuestras composiciones, vamos dando cuenta de una mejor ejecución a la hora de querer representar esto, ¿no? No es solamente, porque si no, bueno, a veces cuando no se obtienen estos resultados, estos efectos, estas sensaciones visuales, a veces se suele aplanar, ¿no? Es decir, que quede en un solo plano visual algunos de los elementos que no en nuestra intención era que se fueran más hacia generando las distancias, ¿no? Y vean cómo los mismos colores, simplemente utilizando nada más 2 colores, y el blanco y el negro, vamos a ir provocando estas sensaciones, ¿no? Vamos a ir generando estas distancias visuales, ¿no? Conforme lo va requiriendo nuestra composición. Bueno, estamos acercándonos a la parte final. Dejaré que vean cómo es que se continúa con la ejecución de esta parte, esta pequeña explicación que les di al respecto. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final de este ejercicio, que es un estudio con un color rojo como fundamental, utilizando solamente un color transitorio, en este caso el violeta, un transitorio hacia las sombras. Y bueno, con sus respectivas escalas que se pueden provocar utilizando blanco y negro, que es la luz y la ausencia de luz. Así que bueno, en lo que terminamos de ver cómo es que se concluye este ejercicio, yo me despido deseándoles que disfruten el arte. Disfrútenlo, dejen que el arte los libere. Y bueno, nos veremos en la próxima emisión de nuestro siguiente ejercicio. Al final, como de costumbre, dejaré una imagen para que vean cómo es que concluye y hasta dónde fue que decidí detener este ejercicio. Así que hasta nuestro próximo ejercicio. Cuídense mucho.